Excontralor Carlos Polit guarda prisión en Miami, Estados Unidos, a la espera de la sentencia que se le impondrá por lavado de activos. 37 unidades de generación energética llegarán al país en los próximos días, que serán destinadas para Quevedo y Santa Elena. 2 personas resultaron detenidas tras múltiples allanamientos en la capital, dentro del denominado caso Pantalla, donde se investiga un presunto tráfico de influencias que habría ocurrido en el concurso 2023 para jueces de la Corte Nacional de Justicia. En los deportes, Gonzalo Plata como figura, Al Sadd se consagró campeón del fútbol Qatar. Miércoles 24 de abril del 2024, amigos, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7, gracias por acompañarnos y síganos en el telegrafo.com.es, en ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un gusto que nos acompañes en la noche de hoy, un abrazo enorme para todos. Gracias en serio por acompañarnos, ya estamos acá listos en el Noticiero Estelar y recuerden que ya tienen en sus pantallas el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador, a través de sus redes sociales, señaló que un jurado de ese país, dio la sentencia para el excontralor Polit. El fallo fue en contra del excontralor Carlos Polit por utilizar el sistema financiero de Estados Unidos. Y a propósito de esto, revisemos a continuación, digamos paso por paso, un poco cuál es la situación del excontralor Carlos Polit. La sentencia y detención en Estados Unidos del excontralor Carlos Polit por lavado de activos ya tiene sus primeras reacciones. Una de ellas es la del expresidente Rafael Correa, que en su cuenta de X escribió: ¡Qué manera de mentir! Polit encabezaba la terna enviada por el Congreso, que era como se elegía contralor en ese entonces, cuando apenas yo había llegado al gobierno en 2007. Elegía al primero de la terna, no conocía a ninguno de los tres. En fin. Aunque en 2015 el panorama era distinto. Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Polit por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no? Te clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpaticísimo. Hay que tener un poco de miedo. Polit fue Contralor General del Estado durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa y hacia finales de su gestión, la Comisión Nacional Anticorrupción, quien también reaccionó a esta sentencia, ya tenía indicios de irregularidades por parte de la Contraloría. Se ha hecho justicia frente a un delincuente que llegó a ser Contralor, que cuando la Comisión Nacional Anticorrupción denunció que había sobreprecio en Manduriaco y que el Contralor no había actuado, no dijo absolutamente nada hasta ese momento. Denuncia que fue archivada por Fiscalía, en ese entonces dirigida por Galo Chiriboga, y luego de lo cual se inició un juicio por calumnias en contra de los miembros de la comisión. Cuando demostramos que la adquisición de los terrenos del Aromo habían sido hechos con un sobreprecio brutal, activó todos los mecanismos para denunciarnos como que hubiésemos presentado una denuncia falsa. Y evidentemente la justicia, que operaba también al servicio de este sistema, fue rápida y el 20 de abril del 2017 nos condenaron a 1 año de prisión. Sentencia que no se cumplió porque en el mismo juicio la parte acusadora desistió de la demanda. Lo que también creemos que se debe hacer es depuraciones. La Judicatura no puede permitir que la jueza Karen Matamoros, que leyó la sentencia en contra de la Comisión Nacional Anticorrupción, siga de jueza y sigue siendo promovida como que no ha ocurrido nada en el país. A decir
decir de la comisión, con esta sentencia en contra de Polit, Ecuador podría buscar una reparación por el perjuicio causado al Estado y tampoco descarta iniciar acciones en contra de quienes en su momento los condenaron pese a que sus denuncias eran ciertas. Miriam Zambrano, Noticias 7. El ministro encargado Roberto Luque brindó su informe sobre la situación energética del país. Aquí se dijo que en los próximos días vendrán al país 37 generadores de energía eléctrica para Santa Elena y Quevedo. Además, detalló las pérdidas económicas que se han generado hasta el momento. Nuestro compañero Edison Saavedra con el informe. Según el ministro de Energía encargado Roberto Luque, las condiciones climáticas de los últimos días han permitido que mejoren paulatinamente las condiciones de las hidroeléctricas. Por ejemplo, en el embalse de Mazar se ha dicho que creció en 1.9 metros y también que junto a Cenace se acordó que el sector minero privado deje de consumir 33 megavatios. También se ha dicho que en los próximos días 37 unidades de generación eléctrica llegarán al país para Quevedo y Santa Elena. Y también detalló las pérdidas económicas que se han dado por los cortes de luz. Este gobierno ha priorizado pagos de generación, en especial hay 37 unidades que vienen para potenciar las centrales de Quevedo y Santa Elena. En particular 32 unidades vienen para Quevedo y 5 unidades vienen para Santa Elena. Hay ciertas maquinarias de la instalación de esto que ya están incluso en sitio, otras están en el puerto y otras están embarcadas viniendo para acá. El plazo que tienen para esto de aquí en contractual es septiembre, pero he hablado con el contratista y me voy a reunir con ellos para que eso pueda ser reducido en la medida de posible a inicios de agosto y ojalá antes si se puede. Y con combustible HFO6, combustible pesado que se produce acá, por lo que el costo de operación es razonable, aunque al inicio, me explican los técnicos, tienen que empezar con diésel. Lo prometido es deuda. 2 días seguidos me han preguntado sobre el tema de las pérdidas económicas de la crisis y los primeros números que tenemos es alrededor de 12 millones de dólares por hora sin luz eléctrica, lo cual genera un aproximado de 72 millones de dólares diarios, que es bastante considerable y desafortunado y que estamos trabajando para salir. El ministro encargado Roberto Luque también ha mencionado que debido a los sedimentos la hidroeléctrica Caucacodo-Sinclair se paralizó en 12 horas. Sin embargo, esto no fue un obstáculo para la generación de energía eléctrica. Y el movimiento Construye, con respaldo de legisladores del Partido Social Cristiano, presentó oficialmente el pedido de inicio de juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo. Es acusada, en este caso, de incumplimiento de funciones por no ejecutar acciones a tiempo para evitar los actuales recortes de luz eléctrica que tenemos. Se formalizó la solicitud de lo que sería el 10º juicio político que va a la cola en la Asamblea. Ana Galarza, legisladora del movimiento Construye, interpuso el requerimiento de interpelación a la exministra de Energía, Andrea Arrobo, por incumplimiento de funciones. Para nosotros es importante que el país conozca la verdad. Estos apagones no pueden quedar en la nada, tiene que haber sanciones para los responsables de las omisiones e incumplimiento de funciones. Esta iniciativa se manejará muy aparte de la indagación que empezará la Asamblea para determinar responsabilidades en esta crisis energética. En la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales solicitarán comparecencias de las autoridades del Frente Energético para que proporcionen información sobre esta coyuntura. Este juicio político va encaminado hacia las acciones que no se tomaron en su momento por parte de la ministra Arrobo. Hoy por hoy el ministro Luque está tomando acciones, tiene que informar a la Asamblea qué acciones está tomando para que se acaben los apagones. El juicio político a la exministra Arrobo puede llegar a ser tratado en el Pleno a inicios o a mediados del próximo año y deberán tramitarlo los nuevos asambleístas que lleguen al Parlamento luego de las elecciones del 2025. Javier Ceballos, Noticias 7. Debido a la crisis energética que vive el país, algunas familias buscan alternativas energéticas para instalar en casa. Los paneles plegables solares son una alternativa para proveer de energía a pequeños dispositivos como computadoras. ¿Qué otras alternativas hay? Se lo contamos en la siguiente nota.
A escala nacional, los razonamientos eléctricos van variando día tras día, es decir, no tienen un horario preestablecido ni fijo. Esto se debe a que CELEC, la Corporación Eléctrica del Ecuador, realiza un análisis de la demanda de energía cada 15 minutos para determinar el periodo y el horario de cortes y así evitar excesos en el consumo. Por este motivo, muchos ciudadanos han tenido que modificar sus actividades diarias. Sin embargo, existen casos donde se requiere de alternativas, por ejemplo, paneles solares. Ernest Zurita es un ingeniero electrónico y junto a sus hijos han optado por instalar paneles solares plegables en su hogar. Una familia de 4 personas, el consumo promedio de nuestra casa es de unos 10 kilovatios hora por día y este sistema está hecho para que si utilizamos las computadoras, las 3 computadoras, digamos, las luces de la casa, el televisor, la refrigeradora, podríamos tener energía durante unas 10 horas, 8 horas, dependiendo de cuántos artefactos utilicemos. Al trabajar desde casa, para ellos es fundamental tener una fuente de energía. Sistemas cogen energía del sol, la convierten en energía eléctrica y la almacenan en las baterías para tener energía cuando se va a la luz. Pero ¿qué opciones hay en el mercado para alimentar de energía de equipos y electrodomésticos? Hernán Garcés, gerente de Proviento, explica que se pueden instalar sistemas de energía solar, eólica e incluso hídrica. Proyectos híbridos de energía solar, eólica, hidroeléctrica, todo en conjunto, si es que el sitio tiene las características como para poder desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Garcés aclara que se debe hacer un estudio para determinar el beneficio-costo de estos sistemas. Y obviamente podemos desarrollar proyectos pequeños para abastecer cierta parte de las casas, o si quieren hacerlo con toda la casa también se puede hacer, pero siempre se hace un dimensionamiento de acuerdo a lo que necesita el cliente y hasta dónde económicamente le puede representar un beneficio económico. De parte del Ministerio de Energía se plantea llevar a cabo una campaña de comunicación para la corresponsabilidad entre el ciudadano y el consumo energético. Esta campaña de corresponsabilidad necesitamos que sea también con la ciudadanía en general, apagando pues vallas publicitarias, lo que se llama iluminación ornamental, todo lo que no sea estrictamente necesario. Manuela Bedón, Noticias 7. Sobre la consulta popular y referéndum, les contamos que el sí ganó en todas las circunscripciones del exterior, es decir, en Europa, Oceanía, Asia, Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe y África. En promedio, el sí obtuvo el 70% de aprobación en todas las 11 preguntas, mientras que el no obtuvo un promedio del 30%. Para consultar los resultados, pueden ingresar a la página web del CNE e ingresar a resultados. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, aseguró que no permitirá que intereses partidistas se interpongan en el trámite de las reformas legales que el Parlamento debe ejecutar por mandato ciudadano de la consulta popular y del referéndum. Propuso la conformación de una comisión ocasional multipartidista que se encargue de esa tarea. La máxima autoridad del Parlamento se mostró seguro que en el Pleno habrá un tratamiento serio de los temas que deberán tratarse a raíz de los resultados de la consulta popular. Tanto él como los políticos que integran la primera función del Estado saben que detrás está la voluntad popular que no pueden ni deben desconocer. No puede traicionar al pueblo, tiene que defender al pueblo sobre todas las cosas. En cuanto al trámite legislativo, Henry Kronfle propondrá que sea una comisión ocasional multipartidista la que procese las reformas que envíe el Ejecutivo a las leyes que fueron el eje central del plebiscito, en todo lo concerniente a lo de seguridad en el campo penal. Esa es otra opción que la tenemos que resolver en el marco de un consenso. Propuesta que de inmediato generó opinión en representantes de otras tiendas partidistas. ¿Cómo van a dividirse las bancadas que están partidas en 2 o 3? La de Construye, por ejemplo, que son 3 grupos. ¿Quién va a ir representante de esa bancada? Más sano le veo la opción de que ya dirima a una de las comisiones permanentes que existen en la Asamblea Nacional. Pero más allá de esta propuesta que será tratada oportunamente, hay otra arista que salió a la discusión pública.
Versa sobre el espacio que tendrá la Asamblea para adecuar lo que venga desde Carondelet con lo que está represado en el Legislativo, específicamente a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que no fueron tratadas por falta de acuerdo. La instrumentación de la reforma se hace conforme a la ley de la materia. La ley orgánica de la función legislativa permite la unificación de proyectos sobre la misma materia. Los asambleístas tienen la posibilidad, evidentemente, de incorporar cambios y de modular de acuerdo al procedimiento legislativo. Posturas que deberán plasmarse en la práctica sobre la base de acuerdos. Y eso es lo que aclaró también Henry Kronfle. Dijo que desde el inicio de la gestión parlamentaria, luego de la muerte cruzada, nunca hubo una alianza política entre las principales fuerzas partidistas. Se trató de un acuerdo por la gobernabilidad que deberá mantenerse. Créame lo que yo voy a velar como presidente de la Asamblea Nacional, que se cumpla absolutamente y al 100% la voluntad popular. Si las reformas en los temas relacionados a la consulta popular y referéndum van a tratamiento de cualquiera de las comisiones parlamentarias permanentes, será el CAL el que determine qué mesa legislativa se encargará de ese trabajo. Caso contrario, será el Pleno el que decida si se conforma o no una comisión ocasional y las bancadas deberán nombrar a sus representantes. Javier Ceballos, Noticias 7. Y con la aprobación de la pregunta de la consulta popular sobre la creación de judicaturas especializadas, arranca también un proceso que debe cumplir varias fases antes de su aplicación. Conozcamos más en la siguiente nota. El país decidió dar luz verde a la creación de judicaturas especializadas para el tratamiento de las garantías jurisdiccionales que son la medida cautelar para evitar la vulneración de derechos, la acción de protección que busca reparar la vulneración de un derecho, el habeas corpus que sirve para impedir una detención ilegal, el habeas data para acceder a información personal y el acceso a la información pública para obtener información de una entidad del Estado. Esto para que sean precisamente jueces especializados en la materia los encargados de tramitar esos pedidos en lugar de jueces que no son expertos. Y ya no tengamos esas sorpresas de ver a delincuentes en las calles utilizando las medidas cautelares y jueces que también pues tienen que a veces dejar de lado su materia en la que están especializados para conocer las garantías. Si bien la propuesta fue aprobada por los ecuatorianos, se requiere de un proceso para la selección de estos jueces. Los anexos respecto de esta pregunta le otorgan al Consejo de la Judicatura el plazo de 1 año para que lleve a cabo los concursos necesarios. El Consejo de la Judicatura tendrá que llamar a concurso, crearse las unidades de judicaturas especializadas en materia constitucional en primera y segunda instancia. Cabe recalcar que, según el anexo de la pregunta, para el trámite de estos recursos será competente la jueza o juez constitucional especializado del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus defectos. La jueza o juez que, pese a ser incompetente, admita a trámite y resuelva una garantía jurisdiccional, responderá administrativa y penalmente. Sí es un paso importante, es un puntapié inicial. ¿Por qué? Un juez que esté bien formado académicamente y éticamente siempre va a estar más alejado de prácticas corruptas. Las garantías constitucionales no son exclusivas para personas inmersas en procesos judiciales, por lo que el Consejo de la Judicatura deberá determinar en función de diversos criterios como la población o la cantidad de trámites que regularmente se presentan en una jurisdicción para determinar el número de jueces a asignar. Miriam Zambrano, Noticias 7. En el país se redujeron los femicidios en lo que va de este 2024 en comparación con el año anterior, según reveló la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana Tanca, en el espacio de entrevistas Noticias 7, quien además resaltó las acciones para fortalecer la seguridad en el país a raíz de los resultados de la consulta popular. El apoyo del pueblo ecuatoriano en la consulta popular permitirá reforzar el trabajo de temas de seguridad. Así lo explica la ministra de la Mujer, Ariana Tanca. Es que las mujeres y las niñas son las más afectadas cuando existen estas crisis de seguridad, sobre todo, por ejemplo, en las fronteras. Por ello, para nosotros era muy importante que triunfe la consulta, porque de esa manera un país más seguro, si trabajamos por la seguridad, definitivamente quienes más se van a beneficiar son las niñas y las mujeres que hoy son las principales afectadas por el conflicto que estamos viviendo. Pues casos de abuso sexual y trata de personas son los más comunes, detalla la Secretaria de Estado. Por ello nosotros trabajamos de cerca con la Organización Internacional de la Migración y también trabajamos con ACNUR, por ejemplo, para ir a estos, por ejemplo, el día de mañana vamos a estar en Esmeraldas visitando a las mujeres. En esta tónica, en mayo se inaugurará el primer centro Violeta en el Coca, provincia de Orellana, con alianza público-privada. Mujeres que están en la ruralidad, por ejemplo, tienen vulnerabilidades
extras, por así decirlo. Sí, otras condiciones. Exacto. Totalmente Entonces lo que estamos haciendo desde el Ministerio es un poco descentralizar nuestros servicios y llegar donde más nos necesitan. Y agregó que se trabaja para que no se repita lo ocurrido en 2023, considerado el año más violento para las mujeres, con una alta tasa de femicidios. En este año tenemos 10 femicidios menos y vamos a trabajar para que sean menos y poder de esa manera bajar y seguir en la tendencia de mantener la tasa de femicidios en 0.8. E indicó que las provincias con más reportes de muertes violentas están ubicados en la costa. Por ejemplo, las provincias que más reportan las muertes violentas de las mujeres son Guayas, Manabí y Los Ríos, en la costa, donde hay el paso de todas las drogas. ¿no? Desde esta cartera de Estado se está trabajando en prevención. Para ello se implementan políticas públicas orientadas a la independencia económica de las mujeres para que salgan del círculo de la violencia. En este sentido, nos hemos aliado bajo su liderazgo para llevar a cabo un proyecto de independencia económica que tiene, por un lado, la comercialización de los productos de nuestras usuarias de las casas de acogida y centros de atención integral, que tenemos 27 en nuestra red. Tanque explicó que ahora la Asamblea es la que debe dar paso a las preguntas de la consulta. Recordemos que el pueblo ecuatoriano fue muy contundente en cuanto al pronunciamiento. Quieren que la seguridad se plasme en los mecanismos que planteó el gobierno. Por tanto, los asambleístas tienen la obligación moral y ética de dar paso a estas reformas, porque el pueblo ecuatoriano así se pronunció en las urnas. En las calles de la capital, algunas mujeres concuerdan con Tanca y dicen sentirse mejor al saber que se tiene más garantías para el trabajo de las fuerzas del orden. Como gobierno, lo que nosotros esperamos que a través de esta consulta es que nos destine el recurso, que se pueda poner más gente en las calles, preparar más a la gente que ya se encuentra en las calles y de esa manera nosotros tal vez tener un poco más de tranquilidad. En las reformas del Estado van a influenciar mucho en el avance para que las personas podamos salir airosos en todos los temas de seguridad. Que ahora mismo la Asamblea debe aprobar por el bienestar de toda la ciudadanía por tanta violencia que está sufriendo el país. Una vez proclamados los resultados oficiales por el Consejo Nacional Electoral, la Asamblea tendrá un plazo de 60 días para tramitar los proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. Tras el pronunciamiento ciudadano, Manuela Bedón, Noticias 7. Empuñando libros en alto, miles de personas se manifestaron en toda Argentina en rechazo a los recortes de fondos a la universidad pública, en lo que constituye la mayor manifestación hasta el momento contra la política de ajustes del presidente ultraliberal Javier Milei. En las calles de Buenos Aires y otras grandes ciudades de Argentina, miles de personas, en su mayoría estudiantes y profesores universitarios, salieron a manifestarse en rechazo a los recortes que realizó el gobierno de Javier Milei en la educación superior de ese país. Hoy nos estamos movilizando porque creemos que es muy importante demostrarle al actual gobierno lo importante que son las universidades nacionales para nuestro país, para el futuro de la población, y que es algo que es de nuestro pueblo, del territorio, y es un patrimonio que no se tiene que tocar. Las universidades se declararon en emergencia, luego de que el gobierno asignara para este año un presupuesto menor del que recibieron en 2023. Esta medida es parte de la política de motosierra, como llama el primer mandatario a su plan para reducir la participación del Estado en actividades públicas de todos los sectores. La universidad pública, pero la educación en general, porque creo que es un espacio igualador de transformación, que es necesario que lo cuidemos todos y todas. Frente a esto, el director de la Universidad de Buenos Aires indicó que la disminución del presupuesto está afectando al pago a profesores, las actividades de investigación y la atención sanitaria, puesto que la UBA gestiona 5 hospitales públicos. La protesta fue respaldada también por la Confederación General del Trabajo. Para construir una patria de hombres y mujeres libres. Para eso la educación. La principal central sindical de Argentina. Más de 2 millones de personas estudian en el sistema universitario público. El plan de Milei también ha incluido el despido de miles de funcionarios, así como la eliminación de diversos programas gubernamentales. Emilia Reynoso, Noticias 7. Momento de una pausa y al volver, 7 narcotraficantes fueron detenidos en un mega operativo realizado en 4 provincias. Les contamos los detalles en pocos momentos.
Más información, amigos. 2 personas resultaron retenidas este miércoles tras múltiples allanamientos en la capital, dentro del denominado caso Pantalla, en el que se investiga un tráfico de influencias que habría ocurrido en el concurso 2023 para jueces de la Corte Nacional. En total fueron 8 allanamientos los que ejecutaron la Unidad de Transparencia de la Fiscalía y la Policía Nacional de forma simultánea en varias zonas de Quito, como Tumbaco, la Ciudadela Ibarra, Quitumbe, Calderón, Conocoto y el Cantón Rumiñahui. Alrededor de 7 horas llevó este operativo, que se efectuó dentro del denominado caso Pantalla, en el que se investiga de forma previa el delito de tráfico de influencias, que tendría relación con irregularidades cometidas en el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia, realizado por el Consejo de la Judicatura en 2023 y que fue declarado nulo en enero de este año. Al finalizar estas acciones, 2 personas fueron retenidas y se levantaron varios indicios como computadoras, terminales móviles, dispositivos de almacenamiento y diversos documentos que tendrían relación con el caso. El accionar de la Fiscalía se efectuó a 2 semanas del testimonio que rindió Alex P., ex asesor de Wilman T., quien fue titular de la Judicatura. Esto dentro del caso Independencia Judicial. Allí indicó que el concurso habría sido arreglado. Olga Velasco, Noticias 7. Fiscalía y Policía Nacional detuvieron a 7 personas que estarían relacionadas al tráfico de drogas a gran escala. Uno de los detenidos sería líder de una estructura criminal asociada al narcotraficante Telmo Castro. Los allanamientos en el caso Venecia se realizaron la madrugada de este miércoles en 4 provincias, exactamente Loja, Pichincha, Guayas y Carchi. Se trata de un duro golpe al narcotráfico que dejó 7 detenidos relacionados al tráfico de drogas. Uno de los capturados es José Antonio A., señalado como el líder de una estructura criminal asociada a Telmo Castro, alias Capi, asesinado en la penitenciaría del Litoral en 2019, y quien tenía nexos con el cártel de Sinaloa, que trafica droga a los 5 continentes. Que era líder y el que organizaba toda la estructura. Otro objetivo de alto valor que resultó detenido es Miguel Ángel S., oriundo de la República Dominicana. Tenían un coordinador directivo de origen dominicano, el cual era el encargado de buscar los inmuebles, arrendarlos y era el encargado de vigilar. A ellos se suman Germán F. y Miguel C., ambos con antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, y además Climaco O., Jordi G. y Miguel O. En el operativo también se decomisaron 3 armas de fuego, cartuchos, dispositivos electrónicos, un vehículo, dinero en efectivo y 20 kilos de droga. Que provenía del norte del país, de nuestro vecino país Colombia. Utilizaban y trasladaban esta droga por las carreteras de nuestro país, utilizando para ello varios vehículos con los acoplamientos que tenían de doble fondo y llegando hasta acá a la ciudad de Guayaquil para ser acopiada. El modus operandi de esta estructura narcodelictiva era el gancho ciego. Ingresaban la droga en bultos y posterior contaminaban varios de los contenedores. Mientras que en otra operación denominada Félix 155 se detuvo a Jean-Pierre Z., quien registra antecedentes penales por robo. Es considerado también un objetivo de intermedio valor para el bloque de búsqueda y en su poder se encontraron 240 paquetes de droga. Edison Saavedra, Noticias 7. La excomisionada de pacificación Claudia G. había manipulado el traslado de más de 60 presos a diferentes cárceles del país. Esto para beneficiar a la organización delictiva que lideraba Leandro Norero. Al expediente fiscal del caso Metástasis se adjuntó información de las últimas diligencias solicitadas por parte de la Fiscalía General del Estado, entre ellas la ampliación de la versión de la excomisionada de pacificación Claudia G., que es parte de los 52 procesados en esta causa. Claudia G., a través de oficios, habría generado pedidos directos a Pablo R., exdirector del SNAI y también exdirector antinarcóticos de la Policía Nacional, solicitándole sacar de la cárcel de Riobamba a un grupo de cerca de 30 integrantes de la banda de los Lobos para trasladarlos hacia el centro de rehabilitación de la provincia de Cotopaxi en la ciudad de Latacunga y en la cárcel de Turi en Cuenca, con lo cual se agrupaba a quienes eran compinches de Leandro Norero, cabecilla de esa organización criminal.
En la ampliación de la versión de Claudia G., habló sobre estos temas e incluso confirmó lo dicho en el testimonio anticipado de Marcelo L., quien habría sido cercano colaborador de Leandro Norero en el centro de rehabilitación, en donde se encontraba recluido. La misma Claudia G. afirmaba que él realizaba favores e incluso la limpieza para Norero. El señor Marcelo L. le conocí en transitoria en las 2 fechas que estuve dialogando con el señor Leandro Norero, en los que jamás estuvo Marcelo L. En los encuentros que tuve con el señor Leandro Norero sí tenía conocimiento que el Marcelo L. era la persona encargada de los diferentes oficios, como hacer aseo en la celda del señor Leandro Norero y su hermano. Recordemos que semanas atrás, Marcelo L. fue quien dio su testimonio anticipado en este proceso judicial, señalando que Claudia G., la comisionada de pacificación de las cárceles, habría mantenido incluso una relación sentimental con alias del patrón, Leandro Norero, y que ella habría sido quien gestionó la entrega de $200,000 al general Pablo R., director del SNAI, y que como parte de las retribuciones a los favores realizados, Norero a Claudia G. le entregó 2 departamentos en Colombia y un vehículo como parte de los servicios que le brindó durante el tiempo que estuvo en la cárcel. 5 personas murieron y otras 2 están desaparecidas tras el colapso de un puente en el cantón Sucúa de Morona, Santiago. Las víctimas iban a bordo de una camioneta cuando la estructura se desprendió y cayeron al río. Este es el puente sobre el río Upano. La mañana del martes 23 de abril colapsó. Una camioneta con 13 personas a bordo que iba a la comunidad de Compatza, en la provincia de Morona, Santiago, cayó al río. El Ministerio de Salud informó al EC 911 que 3 personas quedaron atrapadas en un islote. Medios locales indicaron que se trataba de 3 menores de edad, quienes fueron rescatados por miembros del cuerpo de bomberos. El personal de auxilio acuático también rescató a 9 de los pasajeros de la camioneta. 8 de ellos son menores de edad. Las ambulancias de los servicios de emergencia trasladaron a 5 de ellos al hospital de Sucúa para que reciban atención médica inmediata. Horas después del accidente, el alcalde de Sucúa, Enrique Delgado, confirmó que el percance dejó víctimas mortales. Al momento, se han recuperado 5 cuerpos. Según el ECU 911, 2 menores de edad están desaparecidos de las aguas del río y se trabaja todavía en su búsqueda. A la par, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas avanza con la construcción de 3 puentes sobre este río para mantener la conexión vial entre los moradores de las comunidades de la zona. Emilia Reynoso, Noticias 7. Hoy en el mundo se reconoce a uno de nuestros mejores amigos durante los últimos 40.000 años. Nos han acompañado en las buenas y en las malas y jamás nos dejan solos. Se trata de los perritos, pero hoy no se les recuerda, sino que se les reconoce. ¿Quiere conocer más? De inmediato la nota. Son nuestros mejores amigos desde hace ya 40.000 años. Están junto a nosotros para protegernos, para acompañarnos, para querernos y siempre para ayudarnos. Son los perros, un animal domesticado que nos sigue casi desde que arrancamos nuestra propia historia. En el pasado nos ayudaban a cazar y a recolectar. Ahora, en cambio, nos ayudan hasta a caminar, a llegar a nuestro destino o a volver seguros a casa. Son los perros guía, y es que el último miércoles de cada abril, el mundo reconoce a estos perros, cuya finalidad es el apoyar a personas con discapacidad visual para su movilidad e independencia. Por el momento, en el Ecuador solo hay 10 perros guía entrenados y certificados. Por ahora, quien solicite uno de estos perros deberá tener una discapacidad visual certificada, un 70% de manejo correcto del bastón blanco en calles y debe tener alguna actividad, estudios y o trabajo. Es importante, obviamente, que no tenga alergias ni fobias. Además, deberá tener estabilidad económica, física y mental.